Buen día, alumnos del Centro de Estudios Lerdo Contemporáneo. Nuevamente los saluda su profesor Jonathan Ramírez, que les imparte la materia de Historia de México 1. Saludo a todos los terceros semestres y bienvenidos a esta clase número 6. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a poner primero como título el carácter polisémico de la historia. Les voy a ir explicando y van a ir tomando nota de cada uno de los puntos y la información que se te presenta en la diapositiva. Nos dice que la historia es la única disciplina cuyo nombre indica tanto la ciencia como su objeto. Esto obedece a que el término historia se utiliza en tres sentidos: la serie de acontecimientos pasados y presentes, la reflexión más o menos sistemática y rigurosa acerca del sentido y las diversas interpretaciones del desarrollo histórico, y la disciplina que se dedica a su estudio de escritura. Primero, obviamente, nos hace mención que la historia es la única ciencia que estudia tanto el objeto como el estudio y todo lo que conlleva. En este caso, en la serie de acontecimientos pasados y presentes, se nos hace referencia a la historia y el acontecimiento. ¿Qué quiere decir? El cómo nosotros lo vamos a relacionar, tanto el suceso anterior, el que ya aconteció, como el suceso que estamos viviendo actualmente. Yo les ponía una ejemplificación a sus compañeros sobre, por ejemplo, la contingencia que estamos viviendo. Para abril más o menos, les hice la mención de cómo funcionó el que todos se quedaran en casa, cómo las personas acataron, la sociedad cómo acató las normas y las recomendaciones que está dando el sector salud. Eso fue la historia. Y ahorita en el acontecimiento es cómo lo estamos viviendo, qué es la sociedad que sigue realizando, qué actividades estamos retomando, cómo se está llevando a cabo. Por eso es la serie de acontecimientos pasados y presentes. En la reflexión más o menos sistemática nos hace referencia a la teoría de la historia. ¿A qué se refiere? ¿Cómo funcionó? ¿Qué es lo que se debe de realizar? ¿Cuáles acontecimientos hubo? ¿Qué personajes históricos se llevaron a cabo? Y sobre todo, ¿cómo lo implementamos? En cuanto a la disciplina que se dedica al estudio y la escritura, nos referimos a la historiografía. ¿Qué quiere decir? El estudio de los escritos y de los antecedentes que se muestran en la historia. Por ejemplo, lo pueden ser diarios, portafolios de evidencias, libros, consultas, etcétera. Ahora se nos hace mención a la historia como realidad. La realidad en la que estamos insertos está constituida por múltiples componentes articulados. De allí que cada ciencia esté interesada en estudiar los múltiples fragmentos integrados en ella. ¿A qué me refiero? A todos aquellos hechos, acontecimientos o procesos en sí mismos y en el devenir. Son todos aquellos que constituyen la realidad. Esta debe ser parte de la misma historia, porque está en constante transformación. Como les mencionaba en las clases anteriores, la historia no es algo estático, sino que sigue en constante movimiento, sufre de un constante cambio, y de ahí que podamos distinguir entre lo que fue pasado, lo que estamos viviendo y lo que puede venir en el futuro. Muy bien. Hay algo en el carácter polisémico de la historia, y en este caso la historia como realidad, que es la primera condición. La primera condición es todo aquello que son todos aquellos conocimientos inmutables, que sin ellos no habría historia. ¿Qué quiere decir? Que son todas aquellas determinaciones que se nos hacen mención. La historia como conocimiento primero significa obviamente estudiar, investigar los hechos del pasado y el proceder científico. ¿Qué es el proceder científico? Es todo aquel hecho comprobable, es todo aquello que tenga una demostración y sobre todo una fundamentación, que es lo más importante. Como ahorita la primera actividad que vamos a realizar es anotar unas características de la historia como ciencia. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo vas a influir todos esos fundamentos y todas esas explicaciones al hecho histórico que vayamos a mencionar? Esto va a ser como la primera actividad, y anotar lo que viene en la parte inferior de la diapositiva. Como segunda actividad, vamos a realizar una matriz, que es una matriz, el cuadro que se te está presentando en la pantalla, donde muestras categoría, en este caso sería el concepto y ejemplo. En la categoría yo te puse historia, historiografía, teoría de la historia, historiador y carácter polisémico de la historia. Tú en el concepto me vas a definir qué significa cada una de esas palabras, como lo que hemos visto hasta el día de hoy, y me vas a poner un ejemplo. Como ejemplificación, yo te puse en categoría historia un suceso de la historia que como mexicanos es importante comprender, es la independencia de México, ya que sus causas y sus consecuencias
y cómo este suceso nos define en la actualidad. Esa información me la vas a mandar por la plataforma Edmodo en una asignación que voy a subir el día de hoy. Ahí está la clave. Tienes igual hasta las 6 de la tarde para realizarlo. Recuerda que es un momento para estar en casa. Espero que te encuentres bien. Cualquier duda estoy a tu disposición por la plataforma Edmodo y nos vemos el día de mañana. Que descanses.